Adentrémonos, queridos buscadores de relatos donde la historia y el misterio se entrelazan con la fibra más íntima del ser humano, en un viaje sin retorno hacia el México de los albores del siglo XX, un tiempo de transición silenciosa y de conflictos sociales latentes bajo la fachada de orden y progreso porfiriano. Hoy les traemos una narración que ha trascendido el mero hecho criminal para convertirse en una leyenda arraigada en el alma de Veracruz, un relato que aún hoy, más de un siglo después, provoca escalofríos y susurros a orillas de un río de aguas frías y memorias imborrables. Si es tu primera vez en este canal, te ofrecemos una cordial bienvenida a este espacio donde el pasado revive. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de estas inmersiones en la historia profunda de México. Y, por favor, haznoslo saber en los comentarios, ¿desde dónde nos sigues en este preciso instante? La historia que hoy desplegaremos ante ustedes no es ficción. Es un caso judicial documentado, un drama humano cuyos ecos llegaron a las páginas de los diarios nacionales y cuyas ramificaciones tocaron fibras sensibles de una sociedad que privilegiaba la apariencia sobre la esencia. Nos remontamos al año de 1907, a un Veracruz que era la puerta más dinámica de México hacia el mundo, y a los conflictos entre el corazón y el deber que en él se desarrollaban. Prepárense para conocer, con lujo de detalles y una narrativa que busca ser fiel al drama original, la completa y desgarradora historia de Clara Cárdenas, eternamente recordada como la novia del Río Frío. Para comprender la verdadera magnitud y la tragedia esencial de esta historia, es imperativo que nos sumerjamos, no solo en la fecha y el lugar, sino en el tejido social mismo, en la atmósfera moral y en las expectativas implacables que definían la vida, especialmente la vida de una mujer, en el Veracruz porfiriano. El puerto, en aquel entonces, era un hervidero de contrastes y de una energía casi palpable. Era el principal conducto comercial entre México y Europa, un lugar donde la modernidad llegaba literalmente por barco, desembarcando en el muelle de San Juan de Ulúa junto con las mercancías y los pasajeros. Las calles, adoquinadas y flanqueadas por edificios con portales y balcones de hierro forjado, resonaban con el tránsito de carruajes, el pregón de los vendedores y el rumor constante de las olas del Golfo. El aire estaba permanentemente impregnado de una mezcla característica. El salitre del mar, el dulce y penetrante aroma del café recién tostado que se almacenaba en los grandes patios de las casas comerciales alemanas y españolas, y el perfume pesado de las frutas tropicales que se amontonaban en los puestos del mercado. La sociedad veracruzana de la élite era un mundo pequeño, cerrado y ferozmente vigilante. Era una jerarquía rígida donde el origen familiar, la fortuna tangible, preferentemente en tierras o en comercio de exportación, y las conexiones políticas determinaban el lugar de cada uno. En este microcosmos, el honor no era un concepto abstracto, era una moneda de cambio, un capital social que había que proteger a toda costa, a veces incluso por encima de la felicidad individual. Los matrimonios, particularmente entre las familias prominentes, rara vez eran el resultado de un romance espontáneo. Eran, ante todo, alianzas estratégicas, fusiones de capital y propiedades, acuerdos tácitos que aseguraban la continuidad y expansión del poder familiar. Las jóvenes, educadas en conventos o colegios para señoritas, eran preparadas para este destino, ser esposas decorativas, madres de herederos y anfitrionas impecables. Sus sentimientos, sus aspiraciones personales, sus elecciones de corazón, eran considerados caprichos juveniles que debían ser sometidos a la razón superior del bien familiar. En este contexto opresivo y regido por un patriarcado incuestionable, la libertad individual era una quimera y el amor verdadero, un lujo peligroso y subversivo. Es en este intrincado y sofocante tablero social donde debemos situar a nuestra protagonista y entender las fuerzas titánicas que se alinearon en su contra. La familia Cárdenas ocupaba un lugar de preeminencia en este mundo. No eran simplemente acaudalados. Representaban un símbolo del éxito del modelo porfiriano aplicado al campo veracruzano.
El patriarca, don Esteban Cárdenas, era un hombre hecho a sí mismo, de carácter fuerte como la roca de las montañas de donde provenía su riqueza. Había comenzado con una parcela modesta y, a base de astucia, trabajo implacable y una oportuna comprensión de los mercados de exportación, había construido un imperio cafetalero. Su hacienda, bautizada con el nombre de la Providencia como agradecimiento a un destino que él mismo había forjado, se extendía por miles de hectáreas en las laderas fértiles de la zona montañosa entre Veracruz y Jalapa. Los cafetos de la Providencia producían un grano de calidad excepcional, reconocido en las mesas de los cafés más finos de Europa. La casona principal de la hacienda era una edificación colonial amplia y sólida, con muros gruesos de piedra que guardaban el fresco, techos altos con vigas de madera, patios interiores llenos de bugambilias, jazmines y el sonido relajante del agua en una fuente de cantera. Representaba la solidez y permanencia de una fortuna bien asentada. Don Esteban no era solo un productor, era un hombre de influencia. Su opinión pesaba en la Cámara de Comercio, tenía acceso a los círculos del gobernador y su nombre era sinónimo de solvencia en los bancos del puerto. Para él, su familia era la culminación y la justificación de toda una vida de esfuerzo. Y su hija mayor, Clara, era sin duda la gema más preciosa de ese legado. Clara Cárdenas había nacido en 1886. Y para el año crucial de 1907 era una joven de 21 años cuya belleza se había convertido en un tema recurrente en las conversaciones de la alta sociedad. Las descripciones de la época coinciden en pintar un retrato de una joven excepcional, de estatura elegante y porte sereno, con una piel de una palidez casi translúcida, celosamente protegida del sol. Unos ojos grandes, expresivos, de un color ámbar claro que parecía cambiar con la luz, capturando los dorados del atardecer o las sombras de la melancolía, y, su rasgo más célebre, una cabellera de una abundancia y longitud poco comunes, negra como el azabache, lacia y brillante, que cuando la soltaba le llegaba hasta la cintura, una cascada de seda natural que era su orgullo y su seña de identidad. Pero limitar a Clara a su belleza física sería cometer la misma injusticia que cometió la sociedad de su tiempo. Don Esteban, en un gesto que denotaba tanto afecto paterno como ambición social, quería una hija que brillara intelectualmente en los salones más exigentes, invirtió en su educación de una manera poco convencional para una mujer de su clase. La envió al prestigioso Colegio de las Hermanas de la Caridad en Jalapa, un internado para señoritas de la élite donde, además del currículum estándar que incluía religión, bordado, música y buenos modales, tuvo acceso a una instrucción intelectual notable. Allí, la mente ávida de Clara encontró su alimento. Aprendió a hablar, leer y escribir en francés con una fluidez que impresionaba a los visitantes europeos. Desarrolló un talento notable para el piano, no solo ejecutando piezas con técnica, sino interpretándolas con una sensibilidad y emotividad que conmovía a quienes la escuchaban. Y, lo más importante, devoró libros. Leía con pasión a los clásicos españoles, pero también se sumergió en la literatura romántica y decadente europea que llegaba de contrabando, en obras de historia y hasta en algunos textos de reflexión social. En sus diarios privados, que han sobrevivido parcialmente y son una ventana invaluable a su mundo interior, se revela una joven de pensamiento profundo, dotada de una sensibilidad aguda y una inteligencia crítica que le permitía cuestionar, en la intimidad de sus páginas, el rol limitado y pasivo que el mundo le tenía asignado. Soñaba con algo más, con una vida de significado, con la posibilidad de un compañerismo intelectual y emocional. Sin embargo, esta faceta íntima, este jardín secreto de pensamientos y anhelos, era un territorio vedado para casi todos. Para la sociedad veracruzana, Clara Cárdenas era simplemente la hija bella, rica y bien educada de los Cárdenas, el máximo botín matrimonial de la temporada, un símbolo de perfección femenina dentro de los estrechos márgenes de la época. Pero en el corazón de esa joven aparentemente perfecta, ya había germinado y crecido con fuerza un sentimiento que desafiaba todos los planes trazados para ella,
Un sentimiento que la conectaba con un mundo muy distinto al de los salones y las haciendas. Ese sentimiento, profundo y verdadero, tenía un nombre y apellido: Roberto Andrade. Roberto Andrade representaba, en casi todos los aspectos, la antítesis de lo que la familia Cárdenas valoraba y buscaba en un pretendiente. Era un hombre nuevo, un profesional hecho a pulso, sin linaje aristocrático, sin tierras heredadas, sin fortuna familiar que lo respaldara. Hijo de un farmacéutico trabajador y respetado en la ciudad de Orizaba, había destacado desde joven por su brillantez académica y su vocación de servicio. Con enormes sacrificios familiares y becas, logró ingresar y graduarse con honores de la Escuela Nacional de Medicina en la Ciudad de México, una de las instituciones más exigentes del país. Joven idealista, con una fe genuina en el poder de la ciencia y el progreso para mejorar la vida de la gente, había llegado a Veracruz contratado por las autoridades sanitarias del puerto para colaborar en la lucha contra las recurrentes y mortíferas epidemias de fiebre amarilla que asolaban psíquicamente a la población, especialmente a la más pobre y vulnerable. Roberto era la personificación de la modernidad basada en el conocimiento, el mérito y el compromiso social, valores que en la rígida sociedad porfiriana eran vistas con cierta suspicacia por la vieja guardia terrateniente. Su mundo era el de los hospitales, los microscopios, las campañas de vacunación, la lucha contra la insalubridad, un mundo de batas blancas, no de trajes de montar, de soluciones prácticas, no de ociosos debates en casinos. El encuentro entre Clara y Roberto no fue fruto del azar ciego, sino de una conjunción de circunstancias que permitió el choque de dos universos que se atraían irremediablemente. Se conocieron en una conferencia pública sobre salud e higiene que el joven médico dictaba en un salón del ayuntamiento, evento al que Clara asistió, algo inusual para una señorita de su posición, acompañando a su madre, quien participaba activamente en obras de caridad patrocinadas por la iglesia. Allí, la mente inquisitiva y cultivada de Clara se sintió inmediatamente atraída por las ideas claras, la pasión contenida y el profundo sentido humanitario que traslucían las palabras del doctor Andrade. Él, por su parte, quedó inicialmente deslumbrado por la belleza de la joven, pero rápidamente percibió, tras unas preguntas pertinentes y agudas que ella formuló al final de la charla, que detrás de esa belleza había una inteligencia viva y una curiosidad genuina. Lo que comenzó como una conversación casual sobre bacterias y medidas profilácticas, pronto derivó, en encuentros posteriores cuidadosamente orquestados, en un intercambio profundo de ideas, de sueños, de visiones del mundo. Se encontraban, con discreción, en los paseos del malecón al atardecer, entre la multitud que buscaba la brisa marina, disimulando sus conversaciones. Iniciaron un epistolario secreto, intenso y literario, que se convirtió en el sostén de su relación. Las cartas de Roberto, escritas con una letra pulcra y segura, hablaban de sus esperanzas profesionales, de sus luchas contra la burocracia y la ignorancia, de su admiración por la agudeza mental de Clara, de un futuro donde la ciencia y la educación podrían transformar al país. Las cartas de Clara, en una caligrafía elegante y a menudo perfumada, revelaban su alma de lectora, sus dudas existenciales, su sensación de vivir en una jaula dorada de expectativas ajenas, su anhelo de una vida con propósito y autenticidad. Esas cartas, que Clara guardaba como el tesoro más preciado en una caja de madera de cedro escondida bajo su cama, fueron el santuario donde su amor creció a salvo de miradas ajenas, donde construyeron un mundo paralelo de comprensión mutua y afinidad espiritual. Se amaron con la pasión y la desesperación de quienes saben que su felicidad es frágil, que está construida en un terreno prohibido y constantemente amenazado por fuerzas externas mucho más poderosas. Roberto le hizo la promesa más grande que podía hacer desde su posición: trabajaría sin descanso, día y noche, para establecerse, para hacerse de un nombre y una posición profesional respetable por sus propios medios, para poder presentarse algún día, con la cabeza en alto y argumentos sólidos, ante don Esteban Cárdenas y pedir formalmente la mano de su hija, demostrando que su amor iba acompañado de honorabilidad y capacidad para proveer.
Soñaban, con la vehemencia de los jóvenes que creen que el amor puede mover montañas, con una vida juntos, modesta quizás en lo material comparada con el esplendor de la providencia, pero inmensamente rica en compañerismo, respeto intelectual y un amor verdadero que ninguno de los dos había experimentado antes. Pero el tiempo, esa fuerza inexorable, corría en su contra, presionado por otros designios mucho más pragmáticos, fríos y poderosos que los sueños de dos corazones jóvenes. Mientras Clara y Roberto construían su castillo en el aire con palabras y esperanzas, don Esteban Cárdenas movía las piezas en el tablero concreto de la realidad y las ambiciones familiares. En una de sus partidas de billar semanales en el exclusivo Casino Español de Veracruz, un recinto donde se sellaban más negocios que apuestas, entre el humo azulado de los habanos y el tintineo de las copas de coñac francés, había entablado una conversación trascendental con don Arturo Salazar, dueño de la vecina y también próspera hacienda San Rafael. Las conversaciones entre dos patriarcas cuyas propiedades colindaban y cuyos intereses comerciales eran similares, solían derivar, tarde o temprano, hacia el tema de la sucesión y la consolidación del patrimonio. Don Arturo tenía un único hijo varón, Joaquín, heredero universal de todo. Don Esteban tenía una hija en edad casadera, la bella y bien educada Clara. La idea, como un rayo de lucidez mercantil, surgió con la naturalidad de una ecuación matemática perfecta. La unión de Clara y Joaquín no sería simplemente un matrimonio, sería la fusión estratégica de dos imperios cafetaleros, la creación del latifundio más extenso, productivo y poderoso de la región central de Veracruz, una operación económica y social de primer orden que aseguraría la dominancia de ambas familias por generaciones. Para don Esteban, era la culminación lógica de su obra, el broche de oro que aseguraría el futuro de los Cárdenas en una escala aún mayor. Joaquín Salazar era, en apariencia, el partido perfecto, el yerno soñado. A sus 28 años, acababa de regresar de un prolongado y costoso viaje por Europa, donde había estudiado agronomía moderna en Francia y había perfeccionado sus modales recorriendo las capitales del continente. Era apuesto, de rostro afilado y bigote cuidado, con modales impecables y una conversación amena, salpicada de anécdotas sobre los boulevares de París, las óperas de Milán o los museos de Florencia. Vestía trajes de corte inglés, fumaba cigarrillos turcos con boquilla de ámbar y poseía el aplomo sereno de quien ha nacido para mandar. Encarnaba el ideal del caballero porfiriano, cosmopolita, refinado, dueño de una fortuna sólida y con la proyección de modernizar la producción agrícola con técnicas europeas. Para don Esteban, era la pieza que completaba el rompecabezas. Para Clara, cuando su padre le anunció el compromiso que ya se había acordado entre caballeros, sin consultarla, fue el golpe que confirmó sus peores temores, la sentencia de muerte de sus sueños y la condena a una vida de fingimiento y desolación interior. La presentación formal y pública de la pareja se realizó en el gran baile de beneficencia de las Damas Católicas, el evento social más importante de la temporada en Veracruz, celebrado en el lujoso teatro principal. La noche era calurosa y húmeda, típica del junio veracruzano. El salón, desbordante de orquídeas, gardenias y rosas blancas, resplandecía bajo la luz de gigantescas lámparas de cristal con caireles. El aire era una mezcla espesa de perfumes costosos, sudor disimulado y el aroma de las flores marchitándose lentamente. Clara, vestida con un deslumbrante traje de satén color marfil y encajes de Bruselas que su madre había mandado hacer expresamente para la ocasión, se sentía como un objeto precioso en exhibición, un joyero valioso cuyo contenido emocional nadie se molestaba en examinar. Joaquín se acercó con la seguridad teatral de quien está acostumbrado a ser el centro de atención en cualquier reunión. Su reverencia fue estudiada y perfecta, su sonrisa, calculadamente encantadora. Señorita Cárdenas, dijo con una voz suave y educada que buscaba ser seductora, sería un honor inconmensurable para mí y el inicio de una feliz relación si me concediera este vals. Clara, entrenada desde la cuna en el disimulo y la cortesía como únicas armas de una mujer en público, aceptó con una leve inclinación de cabeza.
Mientras giraban lentamente por la pista de baile al compás de la orquesta, Joaquín le habló, como era de esperar, de Europa. Le describió los bulevares iluminados por faroles de gas de París, las majestuosas galerías del Louvre, la intensidad emocional de la ópera en el Palais Garnier, la belleza serena de los lagos suizos. Sus palabras eran como pinceladas que pintaban cuadros exquisitos de un mundo lejano, sofisticado y fascinante. Clara asentía cortésmente, sonreía levemente en los momentos adecuados, respondía con monosílabos o frases breves y correctas. Pero su mente y, sobre todo, su corazón, estaban a kilómetros de distancia, no en Europa, sino en las calles más modestas de Veracruz, junto a un hombre de manos callosas por el trabajo y sonrisa sincera, que no tenía anécdotas de viajes suntuosos, pero sí promesas de un futuro compartido y genuino, construido sobre el cimiento de sentimientos reales y una complicidad intelectual que ahora le parecía un lujo inalcanzable. A partir de aquella noche, Joaquín Salazar se convirtió en un visitante asiduo y metódico de la casona de los Cárdenas en la Providencia. Sus visitas eran rituales predecibles y formales, llegaba siempre puntual a la misma hora de la tarde, con ramos de flores costosas, camelias, gardenias, rosas, que entregaba personalmente a Clara, y se sentaba con ella en el corredor principal de la casa, ese espacio fresco con columnas de cantera y macetas de helechos gigantes, bajo la vigilancia ineludible y atenta de doña Margarita, la madre de Clara. Doña Margarita, mientras bordaba meticulosamente manteles de lino o hacía labores de costura, supervisaba cada gesto, cada palabra, asegurándose de que el cortejo se desarrollara dentro de los estrictos límites de la decencia y el protocolo que una pareja comprometida debía observar. Joaquín era, a su manera y dentro de los parámetros de su mundo, encantador. No era un hombre grosero, violento o desagradable. Al contrario, se mostraba siempre atento, interesado en los temas que pudieran interesar a una señorita, obsequioso, y podía ser incluso divertido y ocurrente cuando narraba anécdotas de sus viajes o comentaba con ironía leve sobre la sociedad local. Pero para Clara, cada una de sus atenciones calculadas era un recordatorio agudo y doloroso de lo que estaba perdiendo, cada palabra suya un eco vacío y hueco de las conversaciones profundas, apasionadas y llenas de sentido que sostenía con Roberto. Él hablaba de posesiones, viajes, modas y proyectos de mejora agrícola, ella y Roberto hablaban de ideales, de sentimientos, de libros, de la naturaleza del ser humano, de sus sueños y temores más íntimos. La presión externa, la sonrisa permanente de sus padres satisfechos, la expectativa social que se palpaba en el aire, se volvieron una losa insoportable sobre su pecho. La desesperación finalmente la llevó a un acto de rebeldía valiente, aunque probablemente inútil. Una tarde, encontró el valor para presentarse en el despacho de su padre, esa habitación solemne y masculina que olía a cuero viejo de los libros, a tabaco envejecido en pipa y a cera para muebles, donde los retratos antepasados de mirada severa parecían juzgar desde las paredes de madera oscura. Con la voz temblorosa pero firme, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, le confesó a don Esteban su amor por Roberto Andrade. Le habló de su honradez, de su profesión respetable, de su inteligencia, de la felicidad profunda y serena que ella solo podía encontrar a su lado, y de la promesa que él le había hecho de labrarse un futuro digno. Don Esteban la escuchó sentado tras su enorme escritorio de caoba, con una paciencia helada, sin inmutarse, limpiando meticulosamente sus lentes de lectura con un pañuelo de lino. Cuando ella terminó, exhausta y esperanzada en un milagro de comprensión paterna, no hubo gritos, ni amenazas, ni siquiera un levantamiento de voz. Solo hubo un desdén demoledor, una fría negación que fue más dolorosa que cualquier reprimenda. Clara, dijo, colocándose los lentes con parsimonia, lo que tú sientes en este momento no es amor verdadero, es un capricho de niña mimada. Una fantasía romántica alimentada por esas novelas y esos poemas que tanto te gustan y que nublan el juicio. Roberto Andrade es, sin duda, un buen profesional, un hombre decente y trabajador. Pero no es de nuestra clase.
Su vida está destinada al esfuerzo constante, a la estrechez económica, a la lucha diaria por un salario. No es la vida de holgura, de respeto social, de posición y de seguridad que tú has conocido desde que naciste y que mereces por tu apellido, por tu educación, por lo que eres. Joaquín Salazar es un hombre de mundo, de posición consolidada, de fortuna heredada y acrecentada. Te dará un hogar digno de tu nombre, te rodeará de lujos, te presentará en la sociedad más alta y consolidará el futuro de esta familia. Tu deber ahora, hija, no es seguir caprichos sentimentales pasajeros. Es asumir la responsabilidad que conlleva tu posición. Es consolidar el porvenir de los Cárdenas. Olvida a ese médico. Cuando tengas hijos, un hogar que dirigir y un lugar indiscutible en lo más alto de la sociedad veracruzana, tu corazón se acomodará a la realidad y olvidarás estos devaneos juveniles. Las palabras no fueron un argumento sujeto a discusión, fueron un decreto irrevocable, una sentencia dictada desde la autoridad incuestionable del paterfamilias. No había espacio para la negociación, para el diálogo, para el reconocimiento de sus sentimientos como algo válido. Clara salió del despacho sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Esa noche, encerrada en la habitación que de pronto le pareció la celda de una condenada a cadena perpetua, lloró hasta quedar exhausta, sin aliento, con una sensación de ahogo y claustrofobia tan real que creyó morir allí mismo, asfixiada por la resignación forzosa. Sabía que, ante la férrea voluntad de su padre, respaldada por toda la estructura social de la época, su amor era un ejército sin armas, un susurro frente a un huracán. En un acceso de dolorosa lucidez y desesperación, escribió una última carta a Roberto, una misiva desgarradora donde cada palabra le costaba una lágrima, explicándole que las cadenas de su mundo eran más fuertes que su voluntad, que el deber con su familia y el peso de las expectativas sociales la aplastaban, que debía renunciar a él para no destruir a sus padres y arruinar su propio futuro dentro del único marco que se le permitía. Le pedía, le suplicaba entre líneas cargadas de dolor, que la olvidara, que siguiera su camino, que fuera feliz, que la perdonara por su debilidad. La carta fue confiada, con un nudo en la garganta, a Amparo, su doncella y única amiga verdadera, confidente y casi hermana, una joven mestiza de ojos vivaces y lealtad inquebrantable que había crecido junto a ella en la hacienda y la quería con devoción. Amparo, con el corazón encogido y lleno de pena por ver a su niña sufrir de aquella manera, cumplió el penoso encargo, llevando la carta a un contacto seguro en Veracruz que se encargaría de hacerla llegar a Orizaba. Roberto recibió la carta en su modesto cuarto de alquiler en Orizaba, al regresar de una larga y agotadora jornada en el hospital. La leyó 1, 2, 10 veces, como si al repetir la lectura las palabras pudieran cambiar de significado, como si hubiera un mensaje oculto de esperanza entre las líneas de despedida. El dolor fue físico, un puñal de hielo clavado en el pecho que le arrancó el aire y lo dejó tambaleándose contra la pared, con la vista nublada. Pero de esa desesperación absoluta, de ese abismo de dolor, nació una determinación feroz, un fuego interior que lo consumió por completo. No podía aceptarlo. No creía que el amor de Clara, esa mujer de mente brillante y espíritu libre que había conocido, fuera tan débil como para rendirse sin luchar. No creía que ella, la autora de aquellas cartas llenas de anhelos, pensamientos profundos y valor intelectual, se resignara de verdad a una vida de fingimiento y desolación interior. Decidió, en un rapto de audacia temeraria y amor desesperado, que iría a Veracruz, que se enfrentaría a don Esteban Cárdenas cara a cara, que le demostraría con hechos, con su título, con su honor, con su trabajo y sus planes de futuro, que era digno de Clara, que su amor iba acompañado de responsabilidad y capacidad. Soñó, en su desesperación, con un discurso elocuente que conmoviera al viejo hacendado, que le hiciera ver más allá del prejuicio de clase. Sin embargo, el destino, o más bien la maquinaria social y familiar ya puesta en marcha a toda velocidad, se movió mucho más rápido que sus planes.
Antes de que pudiera emprender el viaje a Veracruz, la noticia lo alcanzó como un mazazo en la nuca, acabando con sus últimos vestigios de esperanza. Un colega, creyendo hacerle un favor o quizás por morbo, le mostró la página social de un periódico de Veracruz que anunciaba a toda plana, con grandes titulares y una foto de los comprometidos, el compromiso formal entre la señorita Clara Cárdenas y el licenciado Joaquín Salazar. La nota describía con lujo de detalles el evento social del año, la boda que estaba fijada para el sábado 20 de octubre de 1907 en la Catedral de Veracruz, y detallaba las expectativas, la felicidad de ambas familias y las bondades de la unión. El mundo de Roberto, ya debilitado, se desmoronó por completo en ese instante. La carta de despedida ahora tenía un contexto siniestro, público y definitivo. La aceptación de Clara, su rendición, parecía total y sellada ante la sociedad. Fue entonces cuando, en medio de la desolación más negra y de un dolor que rayaba en la locura, una chispa de esperanza irracional, casi salvaje, se encendió en lo más profundo de su ser. Un pensamiento se abrió paso: si Clara había aceptado por presión extrema, por la fuerza abrumadora de su familia, quizás en el fondo más recóndito de su corazón todavía luchaba, todavía lo esperaba en secreto, todavía guardaba una última chispa de rebeldía. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad final, un último acto desesperado para rescatarla, para rescatarse a sí mismos del destino que les habían impuesto. Él no sabía que, mientras su mente elaboraba este plan desesperado y romántico, en la providencia los engranajes de una tragedia mucho mayor ya estaban en movimiento, impulsados por pasiones mucho más oscuras que el amor. La hacienda La Providencia se había transformado, en las semanas previas a la boda, en un universo paralelo de frenesí, ostentación y actividad febril. Doña Margarita, en su elemento, dirigía la operación con la precisión y autoridad de una generala en campaña. La boda de su hija mayor era su gran obra, la consagración social definitiva de la familia, el evento que los colocaría en la cúspide absoluta de la sociedad veracruzana. Llegaron costureras y modistas desde Jalapa para confeccionar un ajuar digno de una princesa europea, vestidos de día para las visitas de cortesía posteriores a la boda, trajes de noche para las recepciones y cenas, ropa interior de fina batista y encajes bordados con las iniciales CIJ entrelazadas con hilos de seda dorada. El vestido de novia era una obra de arte en sí misma, una creación que había tomado meses de trabajo. Confeccionado con satén blanco importado de Lyon, tenía un corsé ajustado y estructurado, tachonado de perlas auténticas y pequeños cristales tallados de Bohemia que brillarían y destellarían con cada movimiento bajo la luz de las velas y lámparas de la catedral. Las mangas eran largas, vaporosas, de un encaje veneciano delicadísimo, y la pieza más espectacular. Una cola majestuosa de 3 metros de longitud que requeriría el esfuerzo coordinado de 2 pajes especialmente entrenados para ser llevada con la gracia y solemnidad debidas durante la ceremonia y la salida. En los extensos jardines de la hacienda, cuadrillas de carpinteros y albañiles levantaron a toda velocidad un enorme salón temporal de madera de pino y bambú para albergar el banquete nupcial para cientos de invitados, decorando sus estructuras con guirnaldas de flores naturales, banderas de colores y cintas de seda. Los aromas que emanaban de las cocinas, que funcionaban día y noche, eran una sinfonía compleja de sabores veracruzanos y europeos. Mole rojo con su compleja mezcla de chiles y especias molidas en metate, pescado a la veracruzana con tomate, aceitunas y alcaparras, lechón horneado lentamente en un horno de tierra con ciruelas, pasas y hierbas aromáticas, y una infinidad de postres franceses, éclairs, profiteroles, petits fours, profiteroles que desafiaban el calor húmedo y requerían de hielo traído expresamente de las montañas. Barriles de vino tinto español de Rioja y cajas de champaña francés de la casa B.V. Clicquot fueron apilados con cuidado en las bodegas frescas de la hacienda. Todo era perfección, opulencia y planificación milimétrica. Clara era la espectadora principal, y a la vez la prisionera absoluta, de su propio sueño, o más bien, de la pesadilla meticulosamente orquestada en que se había convertido su vida.
Participaba en todas las decisiones con una sonrisa vacía, un asentimiento automático, una presencia física cuya alma parecía haberse evaporado. Elegía entre muestras de telas, probaba diminutas porciones de los platillos, escuchaba de manera distante a los músicos tocar los valses y las piezas de música clásica que sonarían, pero su interior era un desierto de resignación absoluta, un páramo emocional donde solo crecía, cada día más fuerte, la añoranza por Roberto y por la vida que podría haber sido. Por las noches, cuando el silencio finalmente caía sobre la agitada hacienda y todos dormían, exhaustos por los preparativos, era cuando su verdadero yo emergía, frágil, destrozado y lleno de una pena infinita. A la luz titilante y danzante de una vela de cebo, sacaba de su escondite secreto la caja de cedro y releía, una por una, las cartas de Roberto, dejando que las lágrimas silenciosas cayeran sobre el papel ya gastado por el manejo, empañando las palabras de amor, de proyectos, de esperanza, que ahora le parecían escritas en otra vida, para otra persona, en un universo paralelo donde el amor sí tenía derecho a existir. Amparo era su único consuelo tangible, la única persona que veía tras la máscara de la novia resignada, que percibía el sufrimiento real. Niña Clara, le susurraba mientras la desenredaba con cuidado su larga y pesada cabellera antes de dormir, aún hay tiempo. Su corazón no está en esto, se lo ve a leguas en sus ojos. Una vida entera es demasiado tiempo, demasiados días y noches, para pagar por la paz y el orgullo de los demás. El sufrimiento de ahora, por grande que sea, no se compara con el de 50 años de infelicidad callada, de vivir junto a un hombre al que no se ama. Pero Clara negaba, vencida por el peso abrumador de la tradición, del deber filial y del miedo a la condena social. El tren ya partió, Amparo. Las invitaciones están enviadas a medio Veracruz y a México, los contratos de dote y herencia están firmados ante notario, los preparativos son la comidilla de la sociedad. Soy solo un eslabón, el eslabón final, en una cadena que no puedo, que no debo romper. Sería un egoísmo monstruoso. Mi felicidad personal es el precio que debo pagar, el tributo que exige el futuro y el honor de esta familia. Amparo la miraba con ojos llenos de una compasión infinita y una intuición profunda, casi profética, de la tragedia que se avecinaba. 3 días antes de la boda, cuando la tensión en la casa era ya una niebla espesa y sofocante que todos respiraban y que parecía presagiar una tormenta, el destino, o quizás las últimas fuerzas del amor verdadero, dieron un giro dramático e inesperado. Una tarde, el cielo veracruzano, antes despejado y azul, se encapotó de repente con nubes negras y pesadas, y descargó un aguacero torrencial, repentino y violento, que azotó con furia los cristales de la casona, convirtió los caminos en lodazales impracticables y llenó el aire con el aroma a tierra mojada y ozono. En medio del estruendo ensordecedor de la lluvia contra los techos de teja y el golpeteo del agua en los canalones, el mayordomo, don Pascual, un hombre de edad, lealtad inquebrantable a la familia y un sentido férreo del decoro, se presentó con expresión grave en la puerta del salón donde Clara bordaba mecánicamente con su madre. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una visible incomodidad, casi un gesto de reproche moral. Anunció, con voz grave por encima del ruido de la tormenta, la presencia inesperada de un caballero que, a pesar del temporal y de lo intempestivo de la hora, insistía con vehemencia en ver a la señorita Clara de manera urgente e inmediata. Cuando ella bajó al recibidor, iluminado tenuemente por lámparas de querosene cuyas llamas oscilaban con las corrientes de aire, el suelo pareció hundirse bajo sus pies y el mundo dar un vuelco. Allí, de pie, empapado hasta los huesos, con su traje modesto de lana oscura pegado al cuerpo delineando su figura delgada, el cabello negro desordenado y goteando sobre su frente, y los zapatos cubiertos de lodo fresco, estaba Roberto. Su rostro demacrado, con ojeras profundas, mostraba la huella de noches sin dormir, de una angustia devoradora y de un sufrimiento profundo, pero en sus ojos cafés,
Esos ojos que Clara amaba y en los que siempre había encontrado honestidad y calidez, ardía en ese momento una llama de determinación absoluta, una luz casi febril, la luz de quien ha llegado al límite y ha decidido jugárselo todo. Clara, dijo, sin importarle la presencia de los sirvientes que observaban la escena con curiosidad mal disimulada y desaprobación, su voz era un ronco susurro cargado de urgencia, de dolor y de una súplica desesperada. Necesito hablar contigo. Ahora. En este instante. Te lo ruego, es cuestión de vida o muerte. 1.000.000 de voces gritaron al unísono en la cabeza de Clara. El escándalo monumental que esto supondría, las rígidas reglas de la decencia y el protocolo que una mujer comprometida debía observar, el deber hacia su familia y hacia Joaquín, la promesa implícita que ya había sido dada a la sociedad. Pero una voz, más fuerte, más primaria y más verdadera que todas, la voz de su corazón agonizante que veía de repente su única posible salvación frente a sí, le ordenó actuar con una valentía que no sabía que tenía. Con una serenidad impostada que no sentía en absoluto, que le brotó de no se sabe qué profundo pozo de amor y desesperación, ordenó al mayordomo, con un tono que no admitía réplica, servirte en la sala de música y asegurarse de que no fueran molestados bajo ningún concepto, que nadie se acercara a esa parte de la casa. Aquella sala, un refugio íntimo y personal con su piano de cola alemán, sus estantes llenos de partituras y libros de música, y sus sillones de terciopelo verde desgastado por el uso, se convirtió en el escenario de su último y desesperado encuentro, en la antesala de un punto de no retorno. La lluvia seguía repiqueteando con fuerza contra los vitrales de la ventana, creando una cortina sonora constante y monótona que los aislaba por completo del resto del mundo, de la hacienda, de los preparativos, de la boda, de todo. Durante un instante eterno, un silencio cargado de electricidad emocional, solo se miraron, bebiéndose el rostro el uno al otro, memorizando cada detalle, cada línea, cada sombra, sabiendo en el fondo de su alma que quizás, casi con seguridad, era la despedida definitiva, el último cruce de sus caminos en esta vida. No debiste venir, fue lo primero que pudo articular Clara, su voz no era más que un hilillo de sonido, un susurro que apenas lograba salir de su garganta constreñida por la emoción. ¿Qué más puede quitarme la vida?, estalló Roberto entonces, la amargura y el amor tiñendo cada palabra con una intensidad desgarradora, visceral. Ya me arrebataste lo único que valía la pena en este mundo, lo único que le daba sentido a mi trabajo, a mis sueños, a mi futuro. ¿Qué más puedo perder, Clara? ¿Mi dignidad? Ya la perdí al venir aquí, al presentarme de esta manera, rogando. ¿Mi cordura? Eso se fue contigo hace semanas, desde que recibí tu carta. No tengo nada que perder, excepto a ti, y si te pierdo definitivamente, si te casas con ese hombre, entonces ya todo da igual, todo carece de sentido. El dolor puro, crudo, en sus palabras, la atravesó como una daga de hielo, llegando hasta lo más hondo de su ser. ¿No lo entiendes? No tuve elección, balbuceó ella, sintiendo como las lágrimas, largamente contenidas y reprimidas, amenazaban con traicionarla y desbordarse, rompiendo el dique de la compostura. Tu padre no puede obligarte a vivir una mentira, a enterrar tu alma en vida, a condenarte a una existencia de fingimiento y desolación, insistió Roberto, acercándose un paso, el olor a lluvia, a tierra mojada y a él, tan familiar y añorado, invadiendo los sentidos de Clara y mareándola de nostalgia y dolor. Clara, aún podemos huir. Esta misma noche. Tengo ahorros, no son una fortuna, pero son suficientes, son honestos, para llevarnos lejos de aquí. Podemos ir a Puebla, a la Ciudad de México, incluso a Guadalajara, a donde tú quieras. Puedo trabajar, puedo establecer un consultorio, puedo cuidarte, protegerte, amarte todos los días de mi vida. Solo necesito que me digas una cosa, que me digas que aún me amas, que aún quieres luchar por nosotros, que no te has rendido del todo, que hay una chispa de esperanza en tu corazón. Clara cerró los ojos, la batalla interna la desgarraba en dos mitades irreconciliables.
Por un lado, la imagen idílica y aterradoramente atractiva que él pintaba, una vida modesta pero auténtica, llena de verdad, de compañerismo, de amor compartido y de libertad. Por otro, el peso aplastante, casi físico, de la deshonra familiar, del dolor insoportable que causaría a sus padres, del fracaso social estrepitoso, de la certeza de ser señalada y condenada al ostracismo para siempre, de convertirse en la oveja negra de la familia. Roberto, por favor, no hagas esto más difícil, no me tortures más. Pero él no cedió. Su desesperación, su amor y su sensación de perderlo todo lo hacían implacable. ¿Difícil? ¿Crees que no sé lo que es la dificultad? ¿Crees que no me despierto cada noche con la imagen de ti en brazos de Ro, pronunciando votos que son para mí, compartiendo una vida que debería ser nuestra? Esto no es dificultad, Clara, esto es morir en vida, poco a poco, cada día que pasa sin ti, sabiendo que estás cerca pero inalcanzable. Yo no puedo vivir así, y tú tampoco deberías condenarte a eso. Tienes una luz dentro que ese hombre, por mucho que hable de París, nunca va a entender ni a valorar. Finalmente, el dique de contención que Clara había mantenido con un esfuerzo sobrehumano durante semanas se rompió por completo. ¿Y crees que yo no muero cada día?, gritó ella, las lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas, su voz quebrada por el sollozo, toda la elegancia y la compostura desvaneciéndose para dejar al descubierto el dolor puro. ¿Crees que no siento que me arrancan el alma cada vez que Joaquín me toma la mano, cada vez que me dedica una sonrisa que no deseo, cada vez que habla de nuestro futuro como si fuera un negocio más? Tengo responsabilidades, una familia que depende económica y socialmente de este matrimonio, un apellido que debo honrar, no mancillar, no puedo, no debo ser tan egoísta. Roberto, entonces, en un gesto de ternura infinita, tomó sus manos, que estaban heladas y temblorosas, entre las suyas, que eran cálidas, firmes y secas, las manos de un cirujano, de un sanador, de un hombre que quería construir, no destruir. El amor no es egoísmo, Clara. Es lo único real, lo único puro y verdadero en este mundo lleno de mentiras, de apariencias vacías y de conveniencias mezquinas. Tu padre puede obligarte a un matrimonio, puede llevarte al altar, puede firmar contratos, pero no puede obligarte a dejar de amarme. No puede gobernar tu corazón. Esa es tu fortaleza, tu último reducto de libertad. Y yo jamás dejaré de amarte, aunque te cases 10 veces, aunque vivas 100 años solo, aunque me muera de viejo con tu nombre en los labios y tu recuerdo grabado en lo más hondo de mi ser. Fue demasiado para Clara. La resistencia, el miedo, las dudas, se esfumaron en ese instante bajo el torrente de sus propias lágrimas y la certeza del amor que veía en los ojos de Roberto. Se derrumbó contra su pecho, sollozando desconsoladamente, como una niña asustada, mientras él la abrazaba con la fuerza del náufrago que se aferra a su única tabla de salvación, enterrando su rostro en su cabello húmedo aún por la lluvia, acariciando su espalda con gestos suaves. En ese abrazo estaba su mundo, su verdad, su único futuro posible, su única opción de salvación. «Huye conmigo», susurró él contra su cabello, su voz ahora suave, cargada de una esperanza temblorosa pero poderosa. «Esta noche. Haz un atillo pequeño, solo lo indispensable, lo que puedas cargar sin ayuda. Te esperaré a medianoche en el remanso del río frío, en nuestro lugar, donde aquella vez, hace ya tanto, nos juramos amor eterno a la luz de la luna, donde el mundo era solo nosotros dos. Dame esa oportunidad, Clara. Por todo lo que hemos sido, por todas las cartas, por todos los sueños compartidos, por todo lo que podríamos ser juntos. Dame la oportunidad de hacerte feliz, de construir una vida lejos de aquí, una vida nuestra, auténtica, aunque sea modesta. Clara se separó lentamente, con esfuerzo, mirándolo a los ojos, buscando en su profundidad la respuesta final a todas sus dudas, a todos sus miedos, a toda su educación. Allí, en esos ojos cafés que la miraban con una intensidad absoluta, solo vio amor verdadero, sinceridad pura,
honestidad absoluta y una promesa inquebrantable, la promesa de un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Déjame pensarlo, dijo al fin, su voz no era más que un susurro roto por el llanto. Es una decisión que lo cambia todo, para siempre. Para ti, para mí, para mis padres, para Joaquín, es un punto de no retorno. Necesito un momento, solo un momento, para respirar, para valorar el abismo que estoy a punto de saltar. Estaré allí, asintió Roberto, la desesperación mezclada con un atisbo de esperanza frágil en su mirada. Esta noche a medianoche. Y si no vienes, mañana a la misma hora, y pasado. Esperaré hasta el último segundo, hasta el momento en que suene la primera campana de tu boda. Si vienes, comenzaremos de cero, sin mirar atrás, sin arrepentimientos. Si no, sabré que debo dejarte ir, que tu elección está hecha, que has elegido el camino que te han trazado. Pero piénsalo, Clara. Con el corazón, no con la cabeza llena de voces ajenas. Piensa en nosotros, en lo que sentimos de verdad, no en lo que otros esperan de nosotros. El beso que selló su despedida, allí en la sala de música con el sonido de la lluvia de fondo, fue un cóctel complejo y desgarrador de sal de lágrimas, de lluvia que se había filtrado en sus ropas, de promesas hechas en un susurro y de un adiós que ambos esperaban, con toda el alma, que no fuera definitivo, que fuera solo un hasta luego. Clara lo vio partir desde la ventana de la sala, su figura achicándose y desdibujándose en la penumbra lluviosa de la tarde hasta fundirse por completo con la neblina y la cortina de agua, llevándose consigo la única luz, la única verdad y la única esperanza real de su existencia. Un vacío inmenso, mezclado con un miedo electrizante y una emoción nueva, la invadió. Las horas que siguieron a aquella visita clandestina fueron de una tortura psicológica insoportable para Clara, un torbellino de emociones contradictorias que la zarandeaba sin piedad, sin darle tregua. Era un debate interno feroz, una lucha entre dos fuerzas titánicas dentro de ella. Por un lado, la imagen vívida y poderosa de una vida libre junto a Roberto, modesta en lo material pero auténtica hasta la médula, llena del amor, el respeto mutuo y la complicidad intelectual que tanto anhelaba y que había vislumbrado en sus cartas y conversaciones. Podía casi palpar la felicidad simple y profunda de un hogar pequeño pero cálido, las conversaciones junto a la lumbre en las noches frías, el apoyo mutuo en las dificultades, la alegría de compartir los triunfos pequeños, la construcción de un proyecto común basado en el afecto verdadero. Era una vida de verdad, de esencia, lejos de las apariencias vacías de los salones. Por otro lado, el peso abrumador, casi físico, del deber filial inculcado desde la cuna, el fantasma de la deshonra familiar que mancharía para siempre el apellido Cárdenas y arruinaría la posición social de sus padres, el miedo cerval a lo desconocido, a la pobreza real que nunca había experimentado, el frío, el hambre, la necesidad. Y, sí, había que admitir, pronunciando votos que son para mí, compartiendo una vida que debería ser nuestra. Esto no es dificultad, Clara, esto es morir en vida, poco a poco, cada día que pasa sin ti, sabiendo que estás cerca pero inalcanzable. Yo no puedo vivir así, y tú tampoco deberías condenarte a eso. Tienes una luz dentro que ese hombre, por mucho que hable de París, nunca va a entender ni a valorar. Finalmente, el dique de contención que Clara había mantenido con un esfuerzo sobrehumano durante semanas se rompió por completo. ¿Y crees que yo no muero cada día?, gritó ella, las lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas, su voz quebrada por el sollozo, toda la elegancia y la compostura desvaneciéndose para dejar al descubierto el dolor puro. ¿Crees que no siento que me arrancan el alma cada vez que Joaquín me toma la mano, cada vez que me dedica una sonrisa que no deseo, cada vez que habla de nuestro futuro como si fuera un negocio más? Tengo responsabilidades, una familia que depende económica y socialmente de este matrimonio, un apellido que debo honrar, no mancillar, no puedo, no debo ser tan egoísta. Roberto, entonces, en un gesto de ternura infinita,
tomó sus manos, que estaban heladas y temblorosas, entre las suyas, que eran cálidas, firmes y secas, las manos de un cirujano, de un sanador, de un hombre que quería construir, no destruir. El amor no es egoísmo, Clara. Es lo único real, lo único puro y verdadero en este mundo lleno de mentiras, de apariencias vacías y de conveniencias mezquinas. Tu padre puede obligarte a un matrimonio, puede llevarte al altar, puede firmar contratos, pero no puede obligarte a dejar de amarme. No puede gobernar tu corazón. Esa es tu fortaleza, tu último reducto de libertad. Y yo jamás dejaré de amarte, aunque te cases 10 veces, aunque vivas 100 años solo, aunque me muera de viejo con tu nombre en los labios y tu recuerdo grabado en lo más hondo de mi ser. Fue demasiado para Clara. La resistencia, el miedo, las dudas, se esfumaron en ese instante bajo el torrente de sus propias lágrimas y la certeza del amor que veía en los ojos de Roberto. Se derrumbó contra su pecho, sollozando desconsoladamente, como una niña asustada, mientras él la abrazaba con la fuerza del náufrago que se aferra a su única tabla de salvación, enterrando su rostro en su cabello húmedo aún por la lluvia, acariciando su espalda con gestos suaves. En ese abrazo estaba su mundo, su verdad, su único futuro posible, su única opción de salvación. «Huye conmigo», susurró él contra su cabello, su voz ahora suave, cargada de una esperanza temblorosa pero poderosa. «Esta noche. Haz un atillo pequeño, solo lo indispensable, lo que puedas cargar sin ayuda. Te esperaré a medianoche en el remanso del río frío, en nuestro lugar, donde aquella vez, hace ya tanto, nos juramos amor eterno a la luz de la luna, donde el mundo era solo nosotros dos. Dame esa oportunidad, Clara. Por todo lo que hemos sido, por todas las cartas, por todos los sueños compartidos, por todo lo que podríamos ser juntos. Dame la oportunidad de hacerte feliz, de construir una vida lejos de aquí, una vida nuestra, auténtica, aunque sea modesta. Clara se separó lentamente, con esfuerzo, mirándolo a los ojos, buscando en su profundidad la respuesta final a todas sus dudas, a todos sus miedos, a toda su educación. Allí, en esos ojos cafés que la miraban con una intensidad absoluta, solo vio amor verdadero, sinceridad pura, honestidad absoluta y una promesa inquebrantable, la promesa de un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Déjame pensarlo, dijo al fin, su voz no era más que un susurro roto por el llanto. Es una decisión que lo cambia todo, para siempre. Para ti, para mí, para mis padres, para Joaquín, es un punto de no retorno. Necesito un momento, solo un momento, para respirar, para valorar el abismo que estoy a punto de saltar. Estaré allí, asintió Roberto, la desesperación mezclada con un atisbo de esperanza frágil en su mirada. Esta noche a medianoche. Y si no vienes, mañana a la misma hora, y pasado. Esperaré hasta el último segundo, hasta el momento en que suene la primera campana de tu boda. Si vienes, comenzaremos de cero, sin mirar atrás, sin arrepentimientos. Si no, sabré que debo dejarte ir, que tu elección está hecha, que has elegido el camino que te han trazado. Pero piénsalo, Clara. Con el corazón, no con la cabeza llena de voces ajenas. Piensa en nosotros, en lo que sentimos de verdad, no en lo que otros esperan de nosotros. El beso que selló su despedida, allí en la sala de música con el sonido de la lluvia de fondo, fue un cóctel complejo y desgarrador de sal de lágrimas, de lluvia que se había filtrado en sus ropas, de promesas hechas en un susurro y de un adiós que ambos esperaban, con toda el alma, que no fuera definitivo, que fuera solo un hasta luego. Clara lo vio partir desde la ventana de la sala, su figura achicándose y desdibujándose en la penumbra lluviosa de la tarde hasta fundirse por completo con la neblina y la cortina de agua, llevándose consigo la única luz, la única verdad y la única esperanza real de su existencia. Un vacío inmenso, mezclado con un miedo electrizante y una emoción nueva, la invadió. Las horas que siguieron a aquella visita clandestina fueron de una tortura psicológica insoportable para Clara,
un torbellino de emociones contradictorias que la zarandeaba sin piedad, sin darle tregua. Era un debate interno feroz, una lucha entre dos fuerzas titánicas dentro de ella. Por un lado, la imagen vívida y poderosa de una vida libre junto a Roberto, modesta en lo material pero auténtica hasta la médula, llena del amor, el respeto mutuo y la complicidad intelectual que tanto anhelaba y que había vislumbrado en sus cartas y conversaciones. Podía casi palpar la felicidad simple y profunda de un hogar pequeño pero cálido, las conversaciones junto a la lumbre en las noches frías, el apoyo mutuo en las dificultades, la alegría de compartir los triunfos pequeños, la construcción de un proyecto común basado en el afecto verdadero. Era una vida de verdad, de esencia, lejos de las apariencias vacías de los salones. Por otro lado, el peso abrumador, casi físico, del deber filial inculcado desde la cuna, el fantasma de la deshonra familiar que mancharía para siempre el apellido Cárdenas y arruinaría la posición social de sus padres, el miedo cerval a lo desconocido, a la pobreza real que nunca había experimentado, el frío, el hambre, la necesidad. Y, sí, había que admitirlo con honestidad, una pizca de temor a decepcionar al propio Roberto si no era lo suficientemente fuerte, si la vida de estrechez económica y lucha constante finalmente la resquebrajaba, la hacía añorar la comodidad perdida y convertía su amor en resentimiento. Era un debate desgarrador entre su corazón, que gritaba con todas sus fuerzas el nombre de Roberto, y su educación, esa voz internalizada que le susurraba constantemente sobre el honor, la obediencia, el sacrificio por el bien familiar y el miedo al que dirán. Al día siguiente, la casa era un caos de últimos preparativos, un ajetreo que hacía aún más difícil concentrarse en su dilema interno, pero que al mismo tiempo le mostraba con claridad meridiana la maquinaria impersonal de la que formaba parte. Joaquín vino de visita, radiante, lleno de planes futuros y de una satisfacción evidente. La llevó a un rincón tranquilo del jardín y, con una ceremonia íntima y presumiblemente romántica para él, le obsequió una pulsera de oro blanco de factura exquisita, con varias esmeraldas talladas de un verde profundo, que había pertenecido a su abuela materna. «Quiero que la lleves el día de nuestra boda», dijo con una ternura estudiada que a Clara le pareció en ese momento un puñal clavado en el pecho. «Eres la bendición más grande de mi vida, Clara. Juro ante Dios y ante todos los santos que haré todo lo que esté en mi poder, y más, para hacerte feliz, para cuidarte, para respetarte y darte una vida digna de tu belleza, de tu inteligencia y de tu ilustre linaje». Al ver la sinceridad y la ilusión genuina en sus ojos, al percibir que él realmente creía en el futuro que juntos, o que otros habían planeado para ellos, iban a construir, una ola de culpa inmensa, asfixiante, casi paralizante, inundó a Clara. Joaquín no era, en su mente, el villano de una novela melodramática, era un hombre que, dentro de los parámetros estrechos de su mundo, la amaba honestamente a su manera, que creía estar haciendo lo correcto, que estaba entregando su corazón y su futuro, y que probablemente sería un esposo correcto, proveedor y respetuoso. ¿Tenía ella derecho a destrozarle la vida de esa manera, a humillarlo ante toda Veracruz abandonándolo en el altar, solo por seguir sus propios deseos, por ser egoísta? La culpa se mezclaba con una lástima profunda y con una sensación de injusticia hacia él. Esa misma tarde, agobiada por la culpa, el miedo y la indecisión, al borde del colapso emocional, llamó a Amparo a su habitación y, rompiendo por completo las barreras entre señora y sirvienta, en un acto de desesperada confianza y necesidad de consejo, le confesó todo. La visita clandestina y dramática de Roberto, su dramática propuesta de fuga para esa misma noche, su miedo abismal a dar el paso, su indecisión paralizante. Amparo la escuchó en silencio, sentada en el borde de la cama, tomando sus manos frías y temblorosas entre las suyas, cálidas, ásperas por el trabajo y llenas de una fuerza serena. «Niña Clara», dijo al final, con la sabiduría simple, directa y profunda de quien ha visto la vida desde abajo, desde la realidad cotidiana sin adornos, «yo no sé de libros finos ni de modas parisinas. No he viajado más allá de Jalapa,
pero en mis años en esta hacienda he visto muchas vidas pasar, he visto muchas señoras y muchos patrones. He visto señoras vestidas de seda y encaje, viviendo en palacios y casas grandes como esta, con sirvientes y joyas, pero con el alma más seca y triste que un pozo seco en verano, mirando por la ventana con ojos vacíos. Y he visto mujeres en jacales de madera y adobe, con las manos llenas de callos del metate y la tierra, vestidas con ropa remendada, pero riendo como niñas con sus maridos y sus hijos, con una luz en los ojos que no se compra con dinero. El corazón no se engaña, niña. El corazón sabe la verdad. Cuando está callado y apagado, es una señal. Cuando late fuerte y le pide a uno que corra, que luche, es otra. ¿Qué le dice su corazón a usted en este momento, cuando nadie la oye, cuando está sola consigo misma? Esa noche, durante la cena familiar, la última cena en familia antes de la boda que debería haber sido, Clara observó a sus padres con una nueva lucidez, casi cruel, desde la perspectiva que le daba su dilema. Don Esteban hablaba con animación y satisfacción de los precios récord del café en el mercado de Londres, de una nueva variedad de planta arábiga que quería introducir en sus tierras, de las inversiones y mejoras que planeaba hacer con el capital fresco que llegaría con la unión con los Salazar. Doña Margarita comentaba minuciosamente, con orgullo, sobre la lista final de invitados, el gobernador, el obispo, los principales comerciantes. Sobre quién había confirmado y quién había enviado disculpas, sobre el protocolo exacto de la recepción, la disposición de las mesas, la vajilla que se usaría. Nadie, en ningún momento, volteó a ver a Clara para preguntarle, ¿y tú, hija, cómo te sientes? ¿Estás contenta? ¿Tienes miedo? ¿Hay algo en tu corazón que quieras decirnos? En ese instante, con una claridad dolorosa, desoladora y a la vez extrañamente liberadora, Clara comprendió algo fundamental, una verdad que le partió el alma pero que también le dio una fuerza nueva, para sus padres. Ella era, ante todo, un activo valioso, un símbolo de estatus, la pieza clave y final en una transacción económica y social que aseguraría y expandiría su poder, su riqueza y su influencia. Su felicidad individual, sus sueños, su amor, sus temores, nunca habían sido variables consideradas en su ecuación. Era, en el mejor de los casos, una hija querida a quien se le deseaba un buen arreglo según sus estándares, un futuro seguro y prestigioso, pero su bienestar emocional, su realización como persona, eran secundarios, casi irrelevantes. El dolor de esta comprensión fue agudo como un cuchillo, pero también le dio un coraje extraño, una determinación fría. Si su felicidad no importaba en esa ecuación familiar, entonces ella tenía el derecho, tal vez incluso el deber consigo misma, de buscarla por sus propios medios, de tomar las riendas de su destino, aunque el precio fuera altísimo. La decisión, tremenda, definitiva y cargada de consecuencias inimaginables, estaba tomada. Esperó con una paciencia de relojero, con los nervios de acero, a que la casa cayera en un silencio absoluto, pasada la medianoche, cuando incluso los últimos sirvientes y sus padres se hubieran retirado a dormir, exhaustos por la jornada de preparativos finales. Con movimientos precisos, silenciosos como los de un felino, como una sombra que se desliza por los pasillos conocidos, preparó una maleta pequeña de cuero que no llamara la atención. Metió solo lo esencial, lo imprescindible para comenzar una nueva vida, unas en el camino oscuro y lodoso después de la lluvia. ¿Y si su padre, sospechando algo, lo había hecho detener o lo había amenazado? ¿Y si, Dios no lo quisiera, él había cambiado de opinión al final, arrepentido de meterse en un lío tan grande, de desafiar a una familia tan poderosa, y había decidido abandonarla a su suerte? Esta última posibilidad era la más dolorosa de todas, pero comenzaba a rondar su mente. Incapaz de quedarse quieta, comenzó a pasear nerviosamente por la orilla, pisando con cuidado las piedras resbaladizas, llamándolo con voz cada vez más desesperada, que el rumor constante del río parecía ahogar deliberadamente. Roberto, Roberto, por favor, responde, ¿estás ahí? He venido, gritó,
su voz sonando extrañamente aguda y vulnerable en la inmensidad de la noche. El río, indiferente y eterno en su fluir, seguía su curso hacia el mar, ignorando por completo su drama humano, su miedo, su espera. El frío de la noche, más intenso y húmedo junto al agua, comenzó a calarle los huesos a través de la lana de su traje, provocándole escalofríos. Después de lo que parecieron 2 horas eternas de espera vana, de llamadas inútiles y de una vigilancia constante de la oscuridad, el agotamiento físico, la desilusión profunda y un miedo primitivo, un instinto de peligro, comenzaron a envolverla como una niebla fría. La valentía temeraria que la había traído hasta allí, el impulso del amor, se estaba agotando, dejando al descubierto una vulnerabilidad aterradora, la de una mujer joven, sola, en la noche, en un lugar apartado, esperando a alguien que no llegaba. Fue en ese momento de máxima debilidad emocional, de agotamiento y de creciente pánico, cuando oyó, claramente, no ya un crujido aislado, sino pasos firmes, pesados y decididos acercándose por el sendero principal, no el paso ligero, rápido y conocido de Roberto. «Roberto», gritó, incapaz de contener un último y desesperado rescoldo de esperanza, corriendo hacia el sonido con los brazos extendidos, como si pudiera atraerlo hacia ella. Pero la figura que emergió de la oscuridad, primero como una silueta negra contra el fondo ligeramente más claro del camino, y luego iluminada por la fría luz de la luna y, acto seguido, por la luz amarillenta, danzante y siniestra de un farol de aceite que llevaba en la mano, la heló de terror instantáneo, paralizándola en el sitio. No era Roberto. Era Joaquín Salazar. Joaquín vestía ropa de montar práctica y de calidad, pantalón de montar de tweed, chaqueta corta y botas altas de cuero fino, como si acabara de hacer un largo y forzado recorrido a caballo. En su mano derecha sostenía el farol, que proyectaba un círculo de luz amarillenta, débil y danzante que alargaba las sombras de manera grotesca y creaba un escenario teatral y aterrador alrededor de ellos. Su rostro, siempre amable, sonriente, compuesto y sereno en público, estaba ahora deformado por una expresión que Clara nunca le había visto ni imaginado en sus peores pesadillas, una mezcla de ira hirviente y contenida, de dolor profundo por la traición percibida, de una furia fría y, sobre todo, de algo oscuro, posesivo, obsesivo y peligrosamente desequilibrado que le heló la sangre en las venas y le cortó la respiración. «Joaquín, ¿qué haces aquí?», balbuceó ella, retrocediendo instintivamente hacia el agua, sintiendo el borde húmedo y resbaladizo del río bajo sus talones, el sonido del agua cercana sonando ahora como una amenaza. La pregunta, mi querida, bella y profundamente desleal Clara, dijo él con una calma aterradora, antinatural, colocando el farol con cuidado en una roca plana cercana, como si estuviera preparando el escenario para algo. «¿Es que haces tú aquí, a estas horas intempestivas de la noche, completamente sola, con una maleta a tus pies, en un lugar tan apartado y, significativo? ¿Acaso pensabas irte, huir, sin siquiera una despedida apropiada, sin el valor de mirarme a la cara? Sin cumplir con la palabra dada, con el compromiso solemne que nos une ante Dios, ante nuestras familias y ante toda la sociedad veracruzana?» Clara sintió que el pánico, puro y primitivo, la paralizaba, convirtiendo sus miembros en plomo, formando un bloque de hielo en el estómago. ¿Cómo supiste que estaría aquí? ¿Quién te dijo? Una sonrisa torcida, cargada de amargura, desprecio y una satisfacción perversa, apareció en los labios de Joaquín. «La lealtad, querida mía, es un bien que a veces se compra, o que se asegura a través de la dependencia y el miedo. Tu doncella, la tan fiel, devota y parlanchina Amparo, tiene un hermano. Un hermano mayor que trabaja en los establos de mi hacienda, San Rafael. Un hermano con deudas de juego considerables, con vicios, que no dudó, ante una buena suma de dinero y la promesa de saldar sus deudas, en contarme, con lujo de detalles, lo que ella, en un momento de confianza fraternal malentendida, le había confiado acerca del romántico, disparatado y ruin plan de fuga que había surdido con ese médico de pueblo, ese advenedizo sin apellido. El mundo de Clara,
ya precario, se hizo añicos en ese instante. No era solo la traición del plan, la violación de su confianza, era la comprensión devastadora de que Amparo, en un intento torpe, mal dirigido y probablemente bien intencionado de protegerla quizás de sí misma, de las consecuencias de su huida, o tal vez por miedo a lo que pudiera pasarle, había sellado su destino sin quererlo, convirtiéndose involuntariamente en el instrumento de su perdición. No tienes derecho a detenerme, dijo, intentando sonar firme y desafiante, aunque su voz temblaba de manera incontrolable, traicionando su terror. No estamos casados. No te debo obediencia. No te debo explicaciones. No te debo nada. Nada, rugió Joaquín, perdiendo por un instante su espantosa y calculada calma, su voz elevándose en la noche silenciosa, un grito de rabia y frustración que hizo que Clara diera otro paso atrás, sintiendo el agua fría mojar sus botines. Después de haberme hecho el hazmerreír, el objeto de la compasión y la burla de toda la sociedad veracruzana, después de que mi familia invirtiera una fortuna, una verdadera fortuna, en esta boda, en los preparativos, en los regalos, después de que yo te abriera mi corazón, te ofreciera mi nombre, mi fortuna, mi porvenir, me dieras tu palabra, y ahora me dices que no me debes nada, eres mía, Clara, mi propiedad, mi prometida, mi futura esposa. Un acuerdo entre caballeros, un contrato entre familias respetables. Y ningún médico de pacotilla, ningún advenedizo sin apellido ni linaje, te va a arrebatar lo que es mío por derecho, por contrato y por voluntad propia. Las palabras salían entrecortadas, cargadas de una pasión enfermiza, de un sentido de posesión absoluta que iba mucho más allá del amor, rozando la obsesión y la locura, la idea de la mujer como un objeto de transacción. Nunca te pertenecí, replicó Clara, recuperando un atisbo de valentía al ver la verdadera y monstruosa naturaleza del hombre que tenía frente a sí, al comprender el abismo en el que había estado a punto de caer. Fue una decisión de mi padre, no mía. Yo nunca te elegí, nunca te amé. Y ahora tomo mi propia decisión. Me voy. Y no puedes impedírmelo. Joaquín soltó una carcajada seca, carente de todo humor, un sonido horrible, estridente, que cortó la noche como un grito de animal herido y enfurecido. ¿Y dónde está tu salvador, Clara, tu caballero de brillante armadura, tu héroe de novela barata? ¿No ves que ni siquiera ha tenido el valor, la hombría, de venir a buscarte? Te abandonó. Como abandonan todos los hombres de su clase, sin honor, a las mujeres ingenuas y crédulas que creen en sus mentiras y en sus patéticas promesas de pobreza romántica. Se asustó, Clara. Huyó. Él vendrá, insistió ella, aunque la duda, sembrada por las largas horas de espera solitaria, ya carcomía su certeza, debilitando su voz. Tiene un plan, se habrá demorado. Roberto no vendrá, dijo Joaquín con una frialdad absoluta, glacial, metálica, que fue 1000 veces más aterradora que su furia anterior, porque denotaba una premeditación, una certeza siniestra. Yo me encargué personalmente, de manera definitiva, de que no viniera. Clara lo miró fijamente, los ojos muy abiertos por el horror, un presentimiento horrible, una certeza de mal absoluto anidando en su estómago y expandiéndose como una mancha de hielo. ¿Qué quieres decir? Joaquín se acercó más, hasta que pudo sentir su aliento, que olía a alcohol y a algo agrio, en su rostro. Tu querido doctor Andrade, el gran amor de tu vida, tuvo un trágico y fatal accidente hoy, en el camino solitario de Orizaba. Su caballo, nervioso, se espantó con una víbora que cruzó el camino y lo arrojó por un barranco profundo. Un golpe terrible en la cabeza, múltiples fracturas. Las autoridades, los rurales, encontrarán su cuerpo destrozado al amanecer. Una verdadera pena, un talento médico desperdiciado por la imprudencia. La noticia fue como un golpe físico brutal en el estómago, le arrancó el aire, le nubló la vista. Clara negó con la cabeza, una y otra vez, mecánicamente, incapaz de procesar la monstruosidad de lo que escuchaba, la maldad pura y premeditada. Mientes,
Eso es imposible, tú no pudiste. No miento. Y ahora, tú y yo vamos a regresar discretamente a la Providencia. Silenciosamente, como si nada hubiera pasado. Te pondrás ese hermoso vestido de novia que te espera, y mañana, como estaba planeado, perfectamente, nos casaremos en la catedral, ante Dios y ante todos. Nadie, absolutamente nadie, sabrá de tu pequeña, vergonzosa y deshonrosa escapada nocturna. Todo seguirá su curso natural, como debe ser, como tiene que ser, como está escrito. Clara comprendió entonces, con una claridad aterradora y total, la verdadera naturaleza del hombre al que iba a entregar su vida. No era solo un pretendiente ambicioso, convencional y un poco engreído, era un monstruo frío, calculador, narcisista y cruel, capaz del crimen más abyecto, del asesinato a sangre fría, por poseer lo que consideraba su propiedad, por satisfacer su orgullo herido y su sentido de pertenencia. El terror, puro, primitivo y salvaje, la galvanizó, dándole una fuerza instantánea. Giró sobre sus talones y, sin pensarlo, corrió hacia la espesura oscura a su izquierda, sin un plan, solo con el instinto animal de huir, de alejarse de esa presencia maligna, de escapar de las garras de ese hombre. Pero Joaquín, más joven, más fuerte, en forma por la equitación y posiblemente impulsado por una furia demencial y una determinación obsesiva, fue más rápido. La alcanzó en unos pocos pasos largos, agarrándola del brazo con una fuerza brutal, casi dislocante, que le hizo gritar de dolor agudo. Hubo entonces un forcejeo desesperado, desigual y caótico en la orilla resbaladiza del río. Clara gritó con todas sus fuerzas, un grito largo y desgarrador que esperaba que alguien, algún campesino o viajero nocturno en la lejanía, algún guardia de la hacienda, la oyera. «Suéltame, asesino, ayuda», gritaba, mientras luchaba con una energía desesperada. Arañó el rostro de Joaquín, sintiendo con satisfacción momentánea su piel rasgándose bajo sus uñas, dejando marcas rojas y sangrantes. Él gruñó de dolor y rabia, y en un movimiento brusco y violento, la aferró por el cuello con sus dos manos, sus dedos fuertes, de hacendado acostumbrado a montar y manejar riendas, apretando con furia y determinación contra su garganta, cortándole el aire. La oscuridad comenzó a invadir la visión de Clara, puntos de luz y sombras bailaban y danzaban ante sus ojos, el sonido del río se volvió lejano, como si viniera de otro mundo, y el sonido de su propio corazón latiendo a toda velocidad llenó sus oídos. Con un último esfuerzo sobrehumano de supervivencia, de instinto de vida, logró inclinar la cabeza y morderle la mano con todas sus fuerzas, hasta sentir el sabor metálico y salado de la sangre en su boca, hasta que sus dientes se encontraron. Joaquín aulló, un grito de bestia herida, de dolor intenso, y la soltó por un instante, retirando la mano dañada. Clara, tambaleándose, mareada, sin aire y viendo doble, intentó correr de nuevo, dar unos pasos hacia el sendero, pero su pie, en la confusión y la oscuridad, se enredó en el borde húmedo y pesado de su propia capa. Perdió el equilibrio de manera catastrófica, girando sobre sí misma, y cayó hacia atrás con un golpe sordo, seco y horrible que resonó en su cráneo y en la noche silenciosa. Su cabeza, sin protección, impactó con fuerza brutal contra una roca grande, afilada y saliente que sobresalía en la orilla, justo en la base del cráneo. Un dolor cegador, instantáneo, un estallido blanco de luz y luego un silencio extraño, vacío, en su mente, y luego una frialdad repentina, un adormecimiento la envolvió por completo. Sintió, como en un sueño lejano, aturdida, que su cuerpo rodaba, inerte, por la pendiente suave de la orilla, y luego el agua helada, sorpresivamente gélida, del río frío la tragó, entrando por su nariz y su boca abierta por el shock, llenándole los pulmones. Intentó, en un último reflejo, moverse, patalear, nadar hacia la superficie donde veía un destello de luz de luna, pero sus miembros no respondían, pesados como plomo, fuera de su control. La corriente, más fuerte, más traicionera y más rápida de lo que parecía desde la orilla,
alimentada por las lluvias torrenciales de la tarde, la arrastró consigo, alejándola rápidamente de la luz del farol, de la figura oscura y temblorosa de Joaquín, de la orilla, de la vida. Lo último que vio, o que creyó ver, antes de que la oscuridad total, densa y absoluta la reclamara por completo, fue un destello brillante y plateado de la luna llena, hermosa, fría, eterna e indiferente, brillando y distorsionándose a través de la superficie agitada del agua que se cerraba sobre ella para siempre, apagando su luz. Joaquín se quedó inmóvil en la orilla, jadeando, con el corazón latiéndole a toda velocidad en el pecho, observando con ojos desorbitados, incrédulos al principio y luego con un horror creciente, como el cuerpo de Clara desaparecía en la corriente oscura y veloz, arrastrado por la fuerza del río hacia las profundidades y la oscuridad. Por un instante, el horror absoluto de lo que había hecho, combinado con el dolor punzante y sangrante de su mano mordida, lo paralizó, sumiéndolo en una especie de estupor. Luego, el instinto de supervivencia, la educación fría y calculadora recibida, el desprecio por las consecuencias que creía poder controlar y la arrogancia profunda, innata, de su clase, tomaron el control de sus acciones. Respiró hondo, varias veces, conteniendo las náuseas que le subían por la garganta. No podía perder la cabeza ahora. Todo dependía de su sangre fría. Recogió la maleta de Clara, apagó el farol para no ser visto desde lejos, y, con movimientos metódicos, precisos y rápidos, propios de una mente que planeaba con frialdad y detalle, se dedicó a limpiar cualquier rastro evidente de su presencia y del forcejeo. Borró con el pie y con una rama las huellas profundas y los surcos en la tierra blanda, recogió un trozo desgarrado de la capa de Clara que se había quedado enganchado en un arbusto espinoso, revisó el área en busca de cualquier objeto personal que hubiera podido caer. Luego, tomando un camino alternativo, poco transitado y conocido solo por los cazadores furtivos, regresó a caballo a toda velocidad a la hacienda San Rafael, con la mente trabajando frenéticamente en la coartada. Una vez allí, se aseguró de entrar por una puerta trasera de los establos, de no ser visto por nadie que no fuera su mozo de confianza, al que sobornó con una gran cantidad de dinero y amenazas veladas. En la privacidad de su habitación, con la puerta cerrada con llave, quemó en la chimenea la ropa manchada de lodo, de hierba y, posiblemente, de pequeñas manchas de sangre. Se lavó meticulosamente, frotándose con fuerza, eliminando cualquier rastro de la orilla del río, del forcejeo, y vendó su mano mordida con gasa limpia, inventando para el día siguiente un pretexto convincente, un accidente con una herramienta de herrería mientras supervisaba unas reparaciones. Su coartada principal ya estaba establecida y corroborada por su padre y varios sirvientes. Había estado en la hacienda toda la noche, había cenado con su padre alrededor de las 8, luego se había retirado a su habitación con dolor de cabeza por los nervios de la boda, y no había vuelto a salir. Nadie en San Rafael, salvo quizás algún sirviente muy observador, curioso y temeroso, sospecharía que había salido esa noche. Él confiaba en que el miedo y el dinero mantendrían silenciosa a cualquier lengua suelta. El amanecer del 19 de octubre de 1907 encontró a la Providencia en plena ebullición preparatoria final, una agitación que pronto se tornaría en caos y desesperación. El descubrimiento de la carta de despedida de Clara, encontrada por la propia Amparo al llevarle el desayuno a su habitación, sumió a la familia en el caos más absoluto, la desesperación y la humillación más profunda. Don Esteban, furioso, herido en su orgullo de patriarca, aterrado por el escándalo social que se avecinaba y, en el fondo, con un miedo genuino por su hija, organizó batidas de búsqueda inmediatas, enviando a todos los peones, capataces y sirvientes de confianza por todos los caminos y senderos posibles, con órdenes estrictas de discreción. Joaquín llegó a la Providencia unas horas después, cabalgando con calma aparente, e interpretó a la perfección el papel del novio consternado, comprensivo, lleno de preocupación y de una noble resignación. Fingió primero incredulidad, no puede ser, ella estaba tan contenta ayer, luego un dolor profundo y contenido,
y finalmente una actitud práctica y de apoyo a la familia Cárdenas. Consoló a doña Margarita, que lloraba histéricamente, y le aseguró a don Esteban, con voz serena, que todo se resolvería, que Clara Segaramente había tenido un arranque de nervios prematrimoniales, algo común en las novias, y que volvería por sí misma, avergonzada, en unas horas. La tragedia se selló de manera irrevocable y pública esa misma tarde, cuando un pastor de cabras anciano y solitario, don Macario, que conocía cada palmo de la ribera, encontró el cuerpo sin vida de Clara, atrapado entre las ramas de un árbol caído en el río Frío, a unos kilómetros río abajo del remanso donde todo había sucedido. La escena junto al río, cuando la comitiva familiar llegó tras el aviso, fue desgarradora, un cuadro de dolor puro y desolación. Don Esteban, el poderoso hacendado, de rodillas en el lodo, abrazando el cuerpo frío, pálido y azulado de su hija, meciéndolo como a un bebé, su mundo entero derrumbándose en ese instante, doña Margarita, desmayada y sin conocimiento, sostenida por las sirvientas entre sollozos, los peones y sirvientes, hombres rudos, llorando en silencio, con la cabeza gacha, incómodos ante tanto dolor. Joaquín estuvo allí, su dolor, una actuación magistral de tristeza, conmoción y una especie de dignidad herida. Se acercó, palideció visiblemente al ver el cuerpo, no todo era actuación, el shock de ver el resultado de sus acciones era real, y se llevó una mano a la boca, un gesto perfecto. El médico local, el doctor Villegas, fue llamado de urgencia. Tras un examen somero en el lugar, diagnosticó ahogamiento como causa principal de la muerte, tras un fuerte golpe contuso en la parte posterior del cráneo que, en su opinión, la había aturdido o dejado inconsciente antes de caer al agua. Señaló también otras contusiones menores en brazos y manos, que podían ser consistentes con un forcejeo, o simplemente con el impacto contra rocas al ser arrastrada por la corriente. La investigación inicial, dirigida por el juez de distrito Rodrigo Mendoza, un hombre formal y metódico, apuntó rápidamente, y de manera conveniente para las familias poderosas, hacia Roberto Andrade como el culpable natural y perfecto. La teoría oficial, ampliamente difundida, F. UE que el médico, el amante despechado y de clase inferior, había convencido a Clara de huir con él, se habían encontrado en el río, habían discutido acaloradamente y en un arranque de ira, celoso porque ella se había arrepentido, él la había golpeado, ella había caído al agua, se había golpeado la cabeza y se había ahogado, y luego él, cobardemente, había huido para salvar su pellejo. Se emitió de inmediato una orden de busca y captura contra Roberto Andrade por sospecha de homicidio. La sociedad veracruzana, que días antes hablaba de la boda del año, ahora murmuraba con morbosidad sobre la tragedia y condenaba al vil seductor que había arruinado a una inocente. Pero la verdad, como el agua del río que siempre busca su cauce, tarde o temprano encuentra una rendija por donde fluir y salir a la luz. La investigación, que parecía tan clara, dio un vuelco dramático y siniestro pocos días después, cuando el cuerpo de Roberto Andrade fue hallado, no en una huida lejana, sino en un barranco apartado y escarpado del camino entre Orizaba y Córdoba, no lejos de Veracruz. No había muerto en una simple caída de caballo accidental. El examen forense, más detallado, reveló múltiples fracturas en el cráneo y costillas, y heridas contusas en manos y antebrazos que indicaban claramente una agresión violenta, una golpiza salvaje y premeditada. Había luchado por su vida. Las minuciosas pesquisas del juez Mendoza, quien comenzó a desconfiar de la historia demasiado perfecta, empezaron a tejer una red distinta, más compleja y peligrosa. Un carbonero que vivía en una choza cerca del camino recordaba, tras insistencia, haber visto a un jinete solitario en un caballo blanco con distintivas manchas negras, una montura muy particular, merodeando por la zona el mismo día de la desaparición de Roberto, cerca del lugar del barranco. Cuando el juez, con discreción, hizo averiguaciones sobre caballos con esa descripción en las haciendas de la zona, solo hubo dos propietarios, don Esteban Cárdenas y Joaquín Salazar. Don Esteban tenía un testimonio sólido de que no había salido de la Providencia ese día.
La pesquisa se centró entonces en San Rafael. Un mozo de cuadra joven, asustado y con remordimientos, llamado Pancho, confesó bajo una presión sutil pero firme, y quizás amenazado con ser cómplice, que Joaquín había salido muy temprano esa mañana montando a Relámpago, su caballo blanco y negro favorito, y había regresado al mediodía inusualmente agitado, sudoroso, con el caballo espumoso, y había dado órdenes extrañas y perentorias sobre lavar y enfriar al animal inmediatamente y no mencionar a nadie que había salido. Las mentiras iniciales de Joaquín, su coartada perfecta, comenzaron a desmoronarse como un castillo de naipes durante un interrogatorio tenso, prolongado y hábil en el despacho del juez, donde se le confrontó con las nuevas evidencias. Finalmente, ante el cúmulo de pruebas circunstanciales pero contundentes, el caballo, el testimonio del mozo, la contradicción en sus declaraciones, la compra de cloroformo días antes en una botica de Jalapa, registrada, para dormir a un animal, según dijo, pero que podía usarse en una persona. Y la presión de la opinión pública que comenzaba a virar, Joaquín Salazar fue arrestado formalmente bajo la doble y grave sospecha del asesinato premeditado de Roberto Andrade y de tener responsabilidad directa en la muerte de Clara Cárdenas. El juicio, celebrado meses después, en 1908, fue el escándalo monumental, el caso mediático que conmocionó no solo a la sociedad veracruzana, sino que fue seguido con avidez morbosa por la prensa nacional. El salón de la corte estaba abarrotado cada día. La evidencia, aunque en su mayoría circunstancial y sin una confesión, fue presentada de manera contundente por la Fiscalía, el testimonio desgarrador de Amparo, destrozada por la culpa y el dolor, sobre cómo sin querer, creyendo hacer un bien, había filtrado el plan de fuga a través de su hermano, la declaración clave del peón despedido de San Rafael que, resentido, declaró haber visto a Joaquín regresar empapado y cubierto de lodo la noche del crimen y quemar ropa en la chimenea. La coincidencia del caballo blanco con manchas negras visto cerca de ambos lugares de los crímenes, la compra sospechosa del cloroformo, la total falta de coartada verificable para la noche del 18 de octubre. Los abogados defensores, los mejores que el dinero de don Arturo Salazar pudo contratar desde la Ciudad de México, lucharon ferozmente, intentando desacreditar a los testones por su baja condición social, argumentando que todo era una conjura, que no había pruebas materiales directas. Pero la opinión pública, el cúmulo de indicios y el peso moral de los hechos fueron abrumadores. El jurado, compuesto por hombres de clase media, comerciantes, pequeños propietarios, no se dejó intimidar por el apellido Salazar. Tras largas deliberaciones, Joaquín Salazar fue declarado culpable del asesinato premeditado de Roberto Andrade y, aunque no se pudo probar el homicidio intencional de Clara más allá de toda duda, se le encontró culpable de homicidio involuntario en primer grado, como resultado directo y previsible de sus acciones criminales y su conducta esa noche. La sentencia, dictada por el juez Mendoza con voz solemne, fue de 30 años de prisión en la temible y famosa penitenciaría de San Juan de Ulúa, la fortaleza isla frente al puerto de Veracruz, conocida por sus condiciones durísimas y por ser una sentencia casi de muerte. Las consecuencias del caso se extendieron como una onda de choque, destruyendo vidas y legados. Don Esteban Cárdenas, consumido por una culpa atroz, por el remordimiento insoportable de haber empujado a su hija a los brazos de un asesino por ambición y por la ruina social y económica que siguió al escándalo, sus negocios se resintieron, los matrimonios de sus otros hijos se vieron afectados, nunca se recuperó. Se volvió un hombre taciturno, amargado, que pasaba los días bebiendo brandy en su despacho oscuro, mirando el retrato de Clara. Murió pocos años después, en 1915, algunos dicen que de cirrosis, otros, que simplemente de un corazón roto y de vergüenza. La familia Cárdenas entró en un declive económico y social del que nunca se recuperó. Doña Margarita, destrozada, sobrevivió a su esposo apenas unos años, viviendo en un estado de luto perpetuo y melancolía, vestida siempre de negro, rezando el rosario en la capilla de la hacienda, pidiendo perdón a Dios por no haber protegido a su hija.
Joaquín cumplió 14 años de su condena en las durísimas condiciones de San Juan de Ulúa, donde la cárcel, las enfermedades y el aislamiento transformaron al refinado aristócrata en un hombre demacrado, enfermizo y quebrado en espíritu. En 1922, durante una de las recurrentes epidemias de fiebre amarilla que azotaban la prisión, contrajo la enfermedad y murió en cuestión de días, solo y olvidado, su familia, arruinada y avergonzada, apenas se ocupó de sus restos. Fue enterrado en una fosa común del cementerio municipal, lejos del panteón familiar de los Salazar, su nombre mancillado para siempre. Amparo, la doncella, nunca se perdonó a sí misma. Dejó su trabajo en la Providencia y, atormentada por la culpa, ingresó a un convento de clausura en Jalapa, donde pasó el resto de su vida en silencio, oración y penitencia, intentando expiar su involuntaria responsabilidad. Murió en 1932, llevándose a la tumba el peso de su secreto y su dolor. Pero la historia de Clara Cárdenas, la novia del Río Frío, no terminó con los veredictos, las muertes y el olvido de los protagonistas. Por el contrario, casi de inmediato, comenzó a transformarse en algo más grande, en una leyenda viva, en un mito profundamente arraigado en el imaginario popular veracruzano, en un parteaguas cultural. Los habitantes de la región, los campesinos, los pescadores, los arrieros, comenzaron a contar, primero en susurros y luego abiertamente, que en las noches de luna llena, especialmente cerca del aniversario de su muerte, la noche del 19 al 20 de octubre, una figura femenina espectral, a veces vestida con un vaporoso y brillante vestido blanco de novia, otras veces con un traje de viaje azul oscuro y una capa, vagaba por las orillas del Río Frío, lamentándose con sollozos desgarradores y llamando con voz de ultratumba a su amor perdido, Roberto. Roberto, ¿dónde estás? Espérame. Los pescadores que trabajaban de noche y las lavanderas que iban al río al amanecer comenzaron a evitar ese tramo específico, afirmando que el agua se volvía repentinamente gélida en pleno verano, que las piedras de la orilla parecían teñidas de un color oscuro, rojizo, que no se iba, y que se escuchaban claramente suspiros, llantos y pasos donde no había nadie. El lugar se volvió sagrado y temido a la vez, un sitio de peregrinación para los enamorados desesperados y para los curiosos buscadores de emociones fuertes. Con los años, alguien, nunca se supo quién, colocó una pequeña y sencilla cruz de hierro forjado en el sitio aproximado donde su cuerpo fue encontrado. La inscripción, sencilla y elocuente, dice, Clara Cárdenas. 1886 a 1907. Que descanse en paz. La hacienda La Providencia, ya en decadencia, no sobrevivió a los embates de la Revolución Mexicana, a los cambios económicos y, según los supersticiosos, a la maldición o la pena que pesaba sobre la tierra. Fue abandonada, saqueada y cayó en ruinas, devorada por la selva y las enredaderas. Pero la tumba de Clara en el panteón familiar de los Cárdenas, vigilada por un ángel de mármol blanco ya erosionado por el viento y la lluvia, siempre, misteriosa y milagrosamente, tuvo flores frescas, un tributo anónimo y perpetuo a su memoria trágica, quizás de los descendientes de los antiguos peones que la recordaban con cariño, o de algún romántico desconocido. Su historia trascendió el ámbito local para convertirse en patrimonio cultural. Se cantó en corridos populares que los troveros entonaban en las plazas y ferias, se escribió en libros de crónicas y reportajes sensacionalistas. En 1960 se llevó al cine en una película mexicana de gran éxito titulada justamente La novia del Río Frío, que aunque tomaba libertades dramáticas, capturaba la esencia trágica del relato. Para los estudiosos, el caso se convirtió en un ejemplo emblemático de las tensiones del porfiriato. El conflicto entre la tradición y la modernidad, entre el amor romántico importado de Europa y las rígidas estructuras familiares patriarcales, entre las aspiraciones individuales, especialmente de las mujeres, y las expectativas sociales aplastantes. Feministas posteriores vieron en Clara un símbolo temprano de la opresión femenina, una joven educada e inteligente a quien se le negó el derecho básico a elegir su destino. Hoy,
más de un siglo después, el lugar donde ocurrió la tragedia es un sitio turístico menor, visitado por curiosos. La cruz de hierro sigue allí, a veces con flores marchitas a sus pies. La historia de Clara Cárdenas permanece como una advertencia eterna sobre los peligros de sacrificar la felicidad y la autenticidad en el altar de la ambición, el orgullo y las convenciones sociales vacías. Es un recordatorio de que el amor verdadero, aunque a veces termine en tragedia, tiene un valor que trasciende el tiempo y se convierte en leyenda. La novia del río frío descansa, esperamos que en paz, pero su memoria, su sacrificio y su elección final de seguir a su corazón, resonarán siempre en las aguas frías de ese río veracruzano y en el alma de quienes escuchan su historia. Si este relato te ha conmovido, te ha hecho reflexionar sobre el precio de la libertad y la tiranía de las apariencias, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Comparte este video con aquellos que aprecian los dramas humanos profundos y las lecciones de la historia, y déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Clara? ¿Crees que su huida fue un acto de egoísmo o de valentía suprema? Su historia, como el río, sigue fluyendo, invitándonos a pensar. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de una tragedia que es, también, un pedazo de la historia de México. Nos encontramos en la próxima entrega, donde otro misterio aguarda. Fueron silenciadas pero cuyas historias merecen ser recordadas. Miguel Ángel Sosa vagó sin rumbo fijo durante días, semanas, un espectro roto, alimentándose de lo que encontraba, durmiendo a la intemperie. Finalmente, el instinto de supervivencia y, quizás, la promesa implícita hecha a Dolores de honrar su memoria, lo llevaron a abandonar Yucatán para siempre. Cruzó la frontera hacia Campeche y luego a Chiapas, donde nadie conocía su rostro ni su historia. Allí, retomó, con una dedicación casi fanática, su vocación de maestro rural. Dedicó el resto de su vida, más de 40 años, a educar a los niños más pobres, especialmente a los indígenas, en escuelas de comunidades remotas. Enseñaba no solo a leer y escribir, sino a pensar críticamente, a valorar su cultura, a defender su dignidad, a nunca permitir que otros decidieran por ellos. Fue un maestro legendario, querido y respetado. Nunca se casó, nunca amó a otra mujer. Llevaba siempre consigo, en un pequeño estuche de tela dentro de su saco, la única fotografía que tenía de Dolores, la que Catalina tomó. En las noches solitarias, en su humilde choza de maestro, hablaba con ella como si todavía estuviera viva, contándole sobre sus alumnos, sobre sus pequeños triunfos, sobre el mundo que ambos habían soñado y que él intentaba construir, grano a grano, en cada niño que enseñaba. Don Sebastián Altamirano vivió otros 15 años después de la muerte de su hija. Su fortuna continuó creciendo, pero dicen que nunca fue el mismo. Se volvió un eremita en su propia hacienda, sombrío, amargado, retraído. Nunca volvió a entrar al gran salón, ordenó que se cerrara con llave para siempre. Su esposa, doña Blanca, murió apenas un año después de Dolores, muchos decían que de tristeza y de corazón roto. Don Sebastián pasó sus últimos años completamente solo, rodeado de lujo suntuoso pero desprovisto de cualquier afecto o compañía genuina. Cuando murió en 1928, su funeral fue fastuoso por fuera, pero no hubo una sola lágrima sincera entre los asistentes. Rodrigo Mendizábal se casó al año siguiente con la hija de otro comerciante, una mujer dócil y sin pretensiones intelectuales. Tuvo hijos, llevó una vida confortable, pero según cuentan quienes lo conocieron, nunca olvidó completamente a la mujer que prefirió la muerte antes que pertenecerle. Era una herida en su orgullo de hombre y de clase que nunca cicatrizó del todo. La hacienda San Ignacio fue abandonada durante la reforma agraria cardenista años después y eventualmente cayó en ruinas. Hoy solo quedan algunos muros desmoronados cubiertos de enredaderas, testigos silenciosos de la tragedia. Pero la historia de Dolores Altamirano, la novia del tren, no murió con ella.
Se convirtió en parte del folclore yucateco, en una leyenda que se cuenta en susurros. Una advertencia para algunos, un ejemplo de valor trágico para otros, un símbolo de resistencia contra la opresión para muchos más. Y en algún lugar de Chiapas, un viejo maestro, antes de morir en 1955, escribió en la última página de un cuaderno lleno de cartas nunca enviadas: pronto estaré contigo, mi amada Dolores. He intentado vivir una vida que honrara tu memoria. Pero cada día sin ti ha sido un exilio. Te amo siempre. Así termina la historia, pero su eco, como el silbato lejano de un tren en la noche, persiste en el viento de la península, recordándonos que el amor y la libertad tienen un precio, y que a veces, el acto más poderoso es elegir cómo escribir nuestro propio final. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia.